Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home. Hoy contentos porque en esta dinámica que estamos impulsando para conocer el pulso del sector inmobiliario, hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mercado de oficinas. Y para ello tenemos un invitado especial, conocedor del tema. Permítanme presentarles para ello a Diego Fernández, vicepresidente de SEBRE del sector oficinas para ocupantes e inquilinos. Querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Edgar, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por regalarnos estos minutos. Sabemos siempre que las agendas son complicadas, así que te agradecemos muchísimo el tiempo. Y pues nada, justo queremos platicar con ustedes, que nos ayuden a entender un poco qué está pasando con las oficinas, con las tendencias, con lo que está moviendo tanto por parte de propietarios como de inquilinos. Y justo en esa lógica, digo, de inicio, que nos puedas ayudar a entender cómo llega el mercado de oficinas a 2024, un poco qué se presentó, cuáles fueron los principales tópicos que caracterizaron el escenario en 2023 y justamente Claro, cómo llega a este inicio de 2024. claro que sí, perfecto, mil gracias. Pues mira, yo creo que hay que partir de la base de que es un mercado aún sobreofertado. Es un mercado que continúa con una sobreoferta. Tenemos una tasa de vacancia hoy en día del 23% prácticamente, veintidós por Ok, ciento. Nosotros en nuestros análisis hemos determinado, identificado que un mercado sano, un mercado estable o balanceado entre oferta y demanda, es un mercado que fluctúa entre el 12 y el 14% ok, de tasa de vacancia, de ok, ok, desocupación. Entonces, hoy en día un 22% es un mercado aún sobreofertado. Sin embargo, es un mercado que muestra signos muy claros de recuperación. No sé si pudieron ver los reportes de CBR a finales del año pasado, pero hay datos muy optimistas de recuperación del mercado, como es los metros cuadrados comercializados. Básicamente es el factor o el termómetro más claro que tenemos, en donde ya alcanzamos valores muy similares a los prepandémicos. O sea, en ok, 2023 cerramos con una cantidad de metros cuadrados total comercializados de 520,000. Esto incluye, insisto, metros cuadrados transaccionados, renovaciones, nuevos arrendamientos, etcétera, son 520,000. Y en el 2018, que fue el pico o el tope del mercado, comercializamos 580,000. ok. Entonces ya es un valor muy similar a lo prepandémico, ¿no? Después de estos años complicados, muy complicados que tuvimos en el sector de oficinas a partir del 2020, ya vemos signos muy claros. En cuanto a la absorción neta, pues sí, es cierto que todavía no alcanzamos valores tan parecidos a los prepandémicos, pero ya tenemos absorciones netas de 220,000 metros cuadrados, lo cual ya es un mercado activo, claramente activo. Hay todavía algunas razones, como son muchas renovaciones a corto plazo, que hacen que no hayamos alcanzado valores tan similares a los prepandémicos como en los metros cuadrados comercializados o la absorción bruta, pero sí son ya datos muy optimistas y que tienen una tendencia clara a la alza, ¿no? Si comparas lo que se vivió en el 2020, Claro. 2021, 2022 y 2023, cada vez fuimos subiendo un poquito y ahora ya tenemos datos muy parecidos a los prepandémicos. Esa es la buena noticia, no digo lo que valdría la pena destacar el hecho de que después de todo el reto que implicó la pandemia, dices, todo lo que implicó el regreso a la normalidad, digamos, que es, como dices, ¿no? Yo creo que hasta 2022 todavía costó mucho, 2023 empezó de nuevo, pero la buena noticia es eso, ¿no? Que estamos encontrando un mercado con movimiento nuevamente, que en algún momento fue el mayor temor, ¿no? Que de plano las oficinas, si no, bien se decía, no iban a desaparecer, pero sí que caían en un impasse importante. Así es, tal cual. Y de hecho es parte de las razones por las que el mercado es tan activo hoy en día. Hay muchas coyunturas en México que hacen que el mercado esté tan activo hoy en día, como pueden ser lo que tú dices, ¿no? En el 2020, 2021, 2022, todavía las empresas no estaban tan seguras de las decisiones que iban a tomar en cuanto a su ocupación de oficinas y hubo muchas renovaciones short term que les llamamos, ¿no? Renovaciones a Sí, 1, a 2, a 3 años, en esos años que están coincidiendo ahorita en el 2024 y hacen que las empresas estén en momentos ahora sí ya definitivos para tomar decisiones a mucho más largo plazo. Eso junto con el regreso a la oficina, que también es una realidad ya, o sea, hoy en claro. día en México el gran porcentaje de empresas ya regresaron a la oficina, si bien algunas ajustaron un poquito su ocupación, ya estamos de regreso en las oficinas. Y entonces esos dos momentos hacen que ya el mercado esté
con un panorama muy distinto y mucho más activo, ¿no? Insisto, sigue siendo un mercado sobreofertado, sigue habiendo Claro, buenas oportunidades en el mercado y las empresas están usando este tiempo eh, para subirse al barco o para tomar claro. ventaja de este momento, pero ya es algo con una clara tendencia al alza, ¿no? Diego, ustedes que están muy de cerca con, por supuesto, clientes inquilinos que buscan espacios para rentar, en tu balance, ¿qué tanto dirías que el porcentaje de empresas con intención de regresar a oficinas fue mayor al que esperaban en un inicio? Porque recordemos, ¿no? Que después de la pandemia casi todo el mundo se quería volcar al home office y otra vez en el discurso era el 30% de la actividad va a ser en oficinas, ¿no? Pero desde tu balance, desde lo que vivieron en el terreno, en el pulso, midiendo lo que está sucediendo en el mercado. ¿Qué fue el interés de las empresas por en verdad regresar? ¿Qué tanto fue sorpresa? ¿Qué tanto lo esperaban? Un poco cómo podrías medir esa parte. Sí, mira, tengo que hacer primero una percepción personal. Yo honestamente, personalmente, nunca pensé que la oficina fuera a desaparecer, ni nunca vi un panorama tan drástico como escuché. Ya sabes, en la pandemia se escuchaban Claro, 5 podcasts y 4 Zooms diarios sobre el tema. sí, sí, Yo la verdad, sí, personalmente nunca coincidí con esa percepción. Siempre pensé que iba a ser más similar a lo que era antes y simplemente se iban a acelerar algunas tendencias. Y creo que no nos equivocamos. Creo que al final fue lo que sucedió. Insisto, en México, sobre todo, o particularmente en Latinoamérica, las empresas ya regresaron a sus oficinas. Te decía, yo diría que un rango claro es entre un 15, 10, 20% de contracción, fue lo que al final ok, está o promedio hicieron las empresas, pero ya hoy en día están todos de regreso. Hay dos factores sociales importantes, que es la disponibilidad de empleos. La verdad es que hoy en día, si tú estás en una empresa eh, eh, confiable, una empresa donde te gusta tu empleo y te exigen ir a la oficina, la verdad es que en México no tienes tantas oportunidades de decir, si tengo que ir a la oficina, me busco otro y voy al de enfrente, ¿no? No hay tanta capacidad y eso hace que las personas sí estén regresando a la oficina, junto con la diferencia de ciudades que tienen tendencias distintas como Chicago, Nueva York, claro, esos centros urbanos muy grandes en Estados Unidos, en donde el commute de los empleados pues sí hace o sí toma un factor distinto, ¿no? El ejecutivo de Nueva York que tiene que ir a Manhattan todos los días, a lo mejor dice, oye, yo no me voy a volver a echar 2 horas en el tren todos los días. Y en México es distinto. En México, insisto, la mezcla entre la capacidad o la disponibilidad de empleos y esos commutes al centro urbano no tan lejanos claro. o un poquito menos lejanos hacen que las empresas ya hayan regresado a tope. Además de un tema también cultural en donde honestamente los jefes y los empleados en México requieren o les gusta más verse a la cara y estar Claro. convencidos de que sus trabajadores están en la oficina y están empleando el tiempo como deben de emplearlo, ¿no? Muy bien. Diego, con esto que platicamos, ¿podríamos hablar de un 2024 como un nuevo punto de partida quizá para el mercado de oficinas? Entendiendo esto, que quizá 2023 todavía sirvió de laboratorio para las empresas para definir qué querían y que a partir de este año ya veamos ejecutarse bueno, el regreso formal de ejecutar los planes que tenían para regresar a oficinas. Es decir, podríamos ver este 2024 como esta base para después de este laboratorio que quizá fue los años después de pandemia. Sí, yo diría que sí. De hecho, yo diría que el tercer trimestre del 2023 ya Ok, fue ese punto de inflexión, sin lugar ok, a dudas. ok. O sea, los datos de absorción que te daba hace ratito Sí, del claro. 2023, solamente en el 4Q del 2023 o en el último trimestre, el 60% de la demanda fue nueva demanda, ya no Ok, renovaciones, ya ok, no ok. este, reconversiones, sino ya fue nueva demanda, que eso para mí es un punto de inflexión clarísimo. Entonces yo diría que ya empezó en el 2023, pero sin duda el 2024 vemos que así será. Por lo que te decía, ¿no? Claro, Esos vencimientos de renovaciones a corto plazo que sucedieron en el 2021, 2022 y que van a alcanzar a las empresas en este año final del 23, incluso todavía en el 2025, va a ser un detonador de nueva actividad. Eso junto con esa capacidad que ahora sí ya tienen las empresas, ya sabemos, al final del día creo que ya las empresas saben cuál va a ser su ocupación de oficinas, ya no hay claro, tanta incertidumbre en cuanto a, oye, voy a venir 4 días o voy a venir un día a la oficina, ¿no? Ya todos sabemos que estaremos entre 3, 4, 5 días a la semana, entonces ya la gente está tomando claro. decisiones y eso va a hacer que el 2024 sea un año muy, muy activo.
Además de que, y vuelvo a lo mismo, todavía existen oportunidades para las empresas. O sea, todavía, y por eso partía de la base de que sigue siendo un mercado sobreofertado, todavía va a haber empresas que van a poder tomar ventaja de este momento, junto con esos vencimientos justo en tiempo, para tomar decisiones a mucho más largo plazo, todavía con beneficios para los ocupantes. Perdón, Diego, en este punto específicamente beneficios, hablamos de precios, o sea que pueden encontrar precios más competitivos por esta sobreoferta. Todavía, sin duda, vuelvo a lo mismo, la tendencia cambió y ya eso que veíamos en pandemia de 14 meses de gracia o 12 meses de gracia ya no sucede, pero sigue habiendo un mercado de oportunidades. Obviamente ese tema del regreso a la oficina, creo que en algo que sí puedes darte cuenta que cambió es, vuelvo al tema de los centros urbanos, ¿no? Te hablaba Claro, al principio de la tasa de vacancia del 22 o 23% que aún tenemos. Sin embargo, si tú desglosas la oficina por submercados, te darás cuenta fácilmente que eh, no sé, en Reforma, en Insurgentes, tenemos 15, 16% de vacancia. Mientras que en Perinorte o en Interlomas, pues en Perinorte tenemos el 50% de tasa de vacancia. cincuenta claro. por ciento, uno de cada 2 metros cuadrados está vacío en Perinorte. Entonces, sí los centros urbanos ya se están comportando de manera muy distinta. Lugares donde hay infraestructura de transporte público, Claro. amenities, happening, donde la gente puede tener una vida fuera de la oficina y que es deseable o interesante para ellos ir a trabajar todos los días, esos mercados ya se están moviendo muy distinto. Pero aún así sigue habiendo, insisto, buenas oportunidades. No tanto como las había antes, pero hay buenas oportunidades y Claro. creemos que es momento para las empresas ahorita de tomar decisiones ahora sí a largo plazo. Diego, preguntarte un poco, ¿cómo evalúan el tema ahora que mencionas, partimos de la base de la sobreoferta que hay en el mercado, con los nuevos proyectos, el nuevo inventario por entregarse? ¿Cómo evalúan esa relación? ¿Qué implica? Si tienen identificado, por supuesto, nuevos proyectos, porque se supone que en teoría es inventario nuevo que llega a la competencia también y que obviamente extendería este nivel de sobreoferta, ¿no? Si no sé si no existe la demanda en las proporciones similares. Pero ¿cuál es el análisis? ¿Cómo ven esta relación entre la sobreoferta, entre el inventario existente y el nuevo inventario que está por añadirse? Y también sufrieron un ajuste ya importante, ¿no? Yo diría esto desde antes, incluso desde antes de pandemia, en el 2018, 2019, donde alcanzamos cifras récord de 1.5 millones de metros cuadrados en construcción. O sea, eso logramos o alcanzamos a tener en algún momento en 2018, 2019. Evidentemente, algunas reconversiones de proyectos que iban a ser oficinas y que Claro, finalmente destinaron para otro giro, o bien algunos proyectos que decidieron postergar un poquito su construcción y esperar un poco más en el tiempo a arrancar la construcción, hizo que ese número, digo, además de los completions, ¿no? Los servicios que sí se fueron terminando, han hecho que se ajustara mucho el número y al final del día del 2023 cerramos ya con 300,000 metros cuadrados en construcción prácticamente, a entregarse en los próximos 2 años. ok, Solamente en el 2024, perdón, vamos a entregar o vamos a añadir al mercado menos de 100,000 metros cuadrados. Estaba checando el dato, menos de 100,000 metros cuadrados. Entonces, sí es un dato que también va a ayudar a que con esta nueva tendencia o este reactivamiento del mercado y estos 500,000 metros cuadrados transaccionados, junto con esa reducción de edificios en construcción, vamos a ir alcanzando ya niveles de desocupación o de tasas de vacancia mucho más sanos como los que te platicaba claro. al inicio. Entonces, sí se han ajustado, insisto, entre reconversiones, finalizaciones o proyectos pospuestos en el tiempo. Claro. Muy bien. Diego, mencionabas ahorita la parte de coyunturas que de alguna manera también confluyen para una mejor dinámica en el mercado de oficinas. Por supuesto, es imposible no hablar del nearshoring, ¿no? Esta tendencia en la que nuevas empresas puedan reinstalarse, relocalizarse en México. Preguntarte cómo lo están viendo, ya hay un impacto importante en ese sentido. ¿Qué esperarían de la coyuntura del nearshoring en el tema de mercado de oficinas? Entendiendo mucho, por supuesto, ¿no? Que se entiende que la dinámica industrial va a estar muy beneficiada Exacto, en la zona fronteriera del norte y justo. quizá el mercado de oficinas están más, como dices, ¿no? Centros urbanos, ciudades, capitales, en fin. Pero preguntarte qué es lo que están viendo en términos de nearshoring, qué oportunidades ven y cómo, si ya se está moviendo el mercado a partir de ese fenómeno. Mira, la respuesta rápida sería en Ciudad de México todavía no tanto. Sin embargo, el nearshoring, como dices tú, no es yo que es el factor macroeconómico actualmente en nuestro país que más está impactando, ¿no? Y entonces la cascada eventualmente cae sobre el mercado de oficinas de la ciudad más importante del país, como es la Ciudad de México, pero efectivamente, y como bien decías tú,
el mayor impacto está sucediendo hoy en día en los mercados industriales y a lo mejor un poquito adyacente, pero también los mercados de oficinas, ahí mismo en el norte del país. No obstante, sí creemos que una vez que esas empresas estén totalmente operando y posicionadas en México, resultará naturalmente en headquarters, en oficinas centrales, en hubs incluso para Latinoamérica o para el mundo en Ciudad de México. Entonces, Claro. eh, te diría que todavía no vemos tanto el impacto en oficinas como tal, en oficinas en Ciudad de México, pero sí vemos que se va a venir eventualmente. Diego, mencionabas otras coyunturas que están impulsando, digamos, el mercado, que están confluyendo para el mercado. ¿Tienes Sí. alguna otra importante que detectarías a la cual habría que darle seguimiento para un poco medir qué pasaría con el mercado de oficinas? ¿Algún elemento que esté impulsando o que podría impulsar la demanda por espacios corporativos? Realmente no, es lo que te decía, son los vencimientos de los contratos a corto plazo que se hicieron, el regreso natural a la oficina que en ciudades latinoamericanas está sucediendo, ya el mayor porcentaje de empleados están en la oficina y obviamente muy de la mano con la recuperación económica, ¿no? Los datos del Claro. INEGI de nuevos empleos, etcétera, eso no es nuevo, eso siempre ha ido muy de la mano la creación de empleos con la ocupación de oficinas. Entonces, esos son los tres impactos más importantes que yo veo hoy en día. Muy bien. Diego, me gustaría platicar contigo y que nos puedas compartir también qué están viendo en términos de tendencias, de qué está cambiando desde el punto de vista de lo que buscan los inquilinos al momento de buscar una oficina. Y antes de ello, me gustaría preguntarte el tema de reconversión. Lo mencionabas ahorita de quizá también en la pandemia escuchaba mucho, ¿no? De las oficinas va a haber una desbandada y entonces hay que reconvertir esos espacios a vivienda. ¿Qué tanto de lo que ustedes esperaban de proyectos de reconversión para otro tipo de uso se presentó? ¿Qué tanto fue nada más para adaptar el modelo de oficinas a las nuevas necesidades de los inquilinos? ¿Cómo vieron ese panorama en términos generales? Proyectos en construcción, como te decía, proyectos en construcción, sí hubo bastantes proyectos que tenían planeado tener un giro de oficinas, que finalmente decidieron, proyectos, incluso diría planeados, no tanto en construcción, sino planeados, que tenían un giro de oficinas y que finalmente decidieron desarrollarlos con un giro distinto. Eso sucedió, por supuesto que sí. Edificios ya construidos o ya Sí, existentes que operaban como oficinas, también lo vimos. Hay algunos casos en Santa Fe de reconversión a escuelas o reconversión a hospitales de edificios que operaban y que anteriormente habían alojado corporaciones o headquarters de empresas transnacionales que fueron reconvertidos a giros distintos. La pregunta si eso va a ser definitivo, esos edificios que ya operaban como oficinas, si se van a quedar definitivamente con esos giros distintos o eventualmente podrían regresar a volver a operar como oficinas, creo que es algo demasiado lejano en el tiempo, porque son arrendamientos a muy largo plazo, pero sí, por supuesto que hubo un impacto y eso también ayudó mucho a esa, o está ayudando mucho a esa recuperación del mercado, ¿no? Antes, insisto, en el tema de Santa Fe en particular, pienso en dos edificios grandes que se decidieron arrendar para giros distintos, que de un momento a otro quitamos 40,000 metros cuadrados del mercado, ¿no? Absorbidos y ya están fuera del inventario de claro, oficinas. Eso ayuda mucho a la mejora y a la nueva absorción o a la nueva tasa de vacancia en el mercado de oficinas, que sí naturalmente sucedió. Y luego respecto a las tendencias que me preguntabas sí. de los... O no sé si querías preguntar algo más, No, perdón. no, no, ahí justo íbamos a eso, por favor. Sí, las tendencias, y te decía también yo al principio, ¿no? Personalmente yo nunca pensé que la oficina fuera a cambiar tan Claro, radical como otros de mis colegas en algún momento sí, 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 dijeron, pero sí acelerar tendencias. Y eso creo que es algo que ya veíamos antes, ¿no? El tema del free addressing, el tema del flexible working o en algún momento incluso home office. Había empresas que, sí, han sido históricamente las puntas de lanza, el high tech básicamente, o sobre todo el high tech, que ya tenían esas tendencias, ya tenían espacios no asignados, ya tenían muchas áreas de colaboración, ya tenían algunos días de home office permitidos para sus empleados. Creo que la pandemia simplemente la aceleró. Evidentemente, después de haber regresado a la oficina, también los empleadores o las empresas están teniendo el reto de convencer a sus empleados de que realmente regresen. Y claro, para eso, ¿qué están haciendo? Hacer sus oficinas interesantes o atractivas. ¿Cómo lo hacen? Con claro, eso, con eso mismo, con áreas de colaboración, con espacios de cafetería, de recreación, estando ubicadas en centros mucho más urbanos y con muchos más amenities en la zona, como te decía también anteriormente. Eh, ese tipo de servicios o de amenities para incentivar al empleado a volver a la oficina.
Y en cuanto a ocupación natural, yo diría que para mí el espacio más importante que cambió es un poco en donde estoy yo ahorita para tener, yo antes tenía a lo mejor una que otra conferencia en teléfono, en donde tienes que poner tu clave para accesar a la conferencia. Ahora hay muchos Zooms todos los días, hay muchas reuniones que ya no requieren tener una presencia física, pero sí requieren tener un espacio cerrado. Y eso Claro. creo que es donde las empresas más están teniendo que ajustar en cierta forma sus espacios para poderle dar a sus empleados esa privacidad, esa acústica, etcétera, para poder tener este tipo de reuniones. Oye, ahora que mencionaba esta parte de cómo convencer, ¿no?, al colaborador de regresar y es mediante justamente amenidades que lo traigan, ¿no? Por ahí escuchaba en algún momento que era un poco competir casi la oficina con lo que le ofrecían en la casa, ¿no? Obviamente equiparando sus virtudes de cada uno, pero preguntarte, porque también escuchaba justo esta tendencia del wellness, del bienestar, Totalmente. de las oficinas. En ese sentido, ¿hasta qué punto podemos llegar? Porque justamente se entiende que muchas veces el wellness depende mucho del tipo de nivel, del tipo de empresa, ¿no? Que podría llegar a alquilar el espacio y lo que le podría ofrecer a sus colaboradores, no tanto como una tendencia general, sino el tipo de empresa que podría ofrecerlo, ¿no? Sí, sí, porque hay un costo asociado, por supuesto, ¿no? El tener Claro, claro, destinados claro, 50 metros cuadrados a una cafetería o a una mesa de ping-pong, pues claramente es un costo importante para las empresas, pero creo que, vuelvo al tema de las tendencias que se aceleraron, creo que empresas que antes definitivamente no tenían abierta esa posibilidad o no tenían destinado ningún tipo de recurso para eso, ya hoy en día lo están haciendo porque es la forma de competir. Y creo que es algo correcto, es algo que la pandemia, insisto, nos ayudó a darnos cuenta y acelerarnos, pero es claro, algo que debe suceder. Al final del día pasamos mucho tiempo en la oficina claro, como para que sea un lugar no agradable o que no te sientas cómodo, ¿no? Destinando gran parte de tu tiempo en este espacio. Entonces creo que es algo correcto, es algo que las empresas ya empezábamos a ver desde antes. Vuelvo al tema del high-tech, que siempre fueron claro. los, Sí, sin los, duda. los punta de lanzas, que incluso ellos también se adaptaron, ¿eh? Esas ideas anteriormente muy extravagantes que veíamos en las revistas de resbaladillas y albercas Sí, de sí, sí. pelotas en oficinas, eso creo que también se dieron cuenta que no es el gancho para un empleado, ¿no? El It's poner too una much, alberca de ¿no? pelotas, Claro, sino más bien un espacio realmente sano, realmente agradable, en donde puedas hacer bien tus actividades y quizás productivo, que al final del día es lo que todos buscamos, bueno, lo que cualquier empresa busca, ¿no? Que claro, sus empleados sean lo más productivos posibles. También, evidentemente, habrá algunos tipos de empleo que permitan pasar más tiempo en tu casa o que puedas hacer tus actividades de mejor manera en tu casa que en la oficina, y habrá otros que no, habrá otros que sí claro. requieran un face-to-face en la oficina, distinto a algo un poco más back office o no tan en ventas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Diego, preguntarte para ir cerrando la charla y no abusar de tu amable tiempo, No, con gusto. preguntarte el tema de coworking, sin duda otra vez regresando al tema de pandemia, ¿no? Después de pandemia era casi me dio la sensación en algún momento como que se enfrentaba o se quería enfrentar el coworking con el espacio tradicional, ¿no? Que era como Sí, el enemigo, la competencia directa. Pero hoy en 2024, ¿cómo ves la relación? Porque sin duda hoy se entiende más como un complemento, no más que como esta exacto. disputa directa en la que en algún momento se pretendió, se creyó que iba a caer este tema. Sí, sí, son soluciones totalmente válidas y que hay empresas específicas que lo requieren, ¿no? Ya sea de manera definitiva o de manera temporal, como es como generalmente se entiende el coworking. Incluso hay empresas que aún post pandemia mantienen esa necesidad de operar tiempo completo en un coworking. Sí es un mercado también que sufrió ajustes importantes, ¿no? Digo, hay que leer 3 periódicos de oficinas Claro, para darte cuenta lo que pasó específicamente con WeWork, con claro, diferentes marcas o proveedores locales que por supuesto que sufrieron claro, movimientos en el número de metros cuadrados que tenían ofrecidos en oferta o que tenían destinados para sus centros. Por supuesto que subieron un ajuste. Sin embargo, sí sigue siendo una solución. Yo en mis clientes típicamente ya lo incluimos como una de las alternativas. Una vez que alguien nos contrata para buscar una oficina, siempre preguntamos, ¿no? Y siempre lo incluimos como un escenario natural. Oye, coworking es algo que quieres evaluar o que definitivamente está descartado. Y si es así, pues simplemente es darle un papel como cualquier otra alternativa, porque sí, sigue siendo una solución
muy específica y que solamente algunas empresas lo desean, pero que funciona muy bien. Insisto, no nada más, ese es el tabú que se tiene, ¿no? No nada más para un proyecto muy temporal para desahogar mi oficina con Claro, 50 seats durante 6 meses, ni tampoco solamente para el entrepreneur o para el startup que tiene 4 o 5 posiciones y no, ya no solo es eso, ya es una solución realmente que funge o que juega un papel como cualquier otro edificio y que cada empresa tendrá que ir tomando las decisiones si funciona para ellos o no. oye, ahora que mencionas esta parte el trato con los clientes que los buscan para ayudarlos a encontrar el espacio ideal, ¿hay algún elemento particular que les ha llamado la atención en el último año, en el último, a partir de 2023, acerca de las peticiones, las demandas, algún elemento particular que les llame la atención justo con este cambio de dinámicas o de tendencias que estamos platicando? Me mantendría en la de siempre, ¿no? Ubicación. Ubicación, Ok, y como te decía, ok, el tema de los centros urbanos es, sí vemos una tendencia clara a regresar a lugares donde la gente tenga servicios. Ese sería, yo diría, mi principal eh, eh, punto a considerar claro, típicamente las empresas. Oye, ¿dónde van a poder mis empleados tener un espacio para recrearse abajo, ¿no? Y tener dónde ir a comer de diferentes presupuestos, dónde pueden ir a resolver algún otro tipo de pendientes que tengan en la semana, a dónde van a llegar fácilmente en transporte público y a dónde voy a afectar menos esa renuencia que tiene la gente a volver a salir de su casa, a tomar el coche o tomar el transporte público y trasladarse 1 hora y media, 2 horas a su centro de trabajo. Creo que es el principal cambio o la principal inquietud de los empleadores, porque, bueno, lo mismo, si alguien te dice, oye, échate 3 horas en el coche, pues vas a tener claro. mucho más renuencia a salir de tu casa que si puedes llegar a él en 20 o 30 minutos. Claro, y que queda claro a partir de lo que nos comentabas, ¿no? De hay vacancia mayor en Perinorte que en zonas centrales como Reforma, ¿no? Y que Exacto. justo Sí, demuestra esta parte que nos comentas. sí, al ver los datos lo ves claramente. Y en el tema de construcción, que también me preguntabas, lo mismo, la gran concentración de nuevos edificios que mantienen construcción con giro de oficinas sucede en Insurgentes, en Polanco, en Reforma, en corredores que tienen ese tipo de servicios. Y obviamente también va de la mano de la oferta y la demanda, pero en Santa Fe y en Interlomas, pues hay muchos menos proyectos en construcción, Claro. claro. Bien, Diego, para cerrar la charla, perspectivas 2024, ¿qué esperas? ¿Estás con una visión positiva, optimista de lo que puede suceder? ¿Qué va a pasar con los principales indicadores de los que nos comentabas al inicio y que muestran la dinámica de mercado? ¿Qué esperas para este año? Sí, totalmente. La curva es ascendente. Si ves muy radicalmente del 2020, 2021, 2022, que tuvimos, en 2022 tuvimos solamente 16,000 metros cuadrados de absorción neta. Fue poquitito, pero fue un cambio radical contra los Claro, 147,000 negativos que tuvimos en claro, 2021, ¿no? Entonces, la tendencia o la curva claramente va de forma ascendente y creemos que seguirá así, con esta actividad que te digo que estamos viendo actualmente y con las decisiones de las empresas, creemos que sin duda podremos o superar esa cantidad de metros cuadrados transaccionados y de absorción neta que nos permita ya regresar a valores prepandémicos y con ocupaciones nuevas, ¿no? Te hablaba del 60% de la demanda en el 4Q del 2023 que fue demanda nueva. Eso vemos que también seguirá siendo una tendencia, ¿no? Ya no solamente es renovar y patear el balón unos metros claro. para ganar tiempo, sino ya decisiones a largo plazo en nuevos espacios, en edificios inteligentes, en, 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 en espacios que permitan atraer ese talento y captar ese talento. Es algo que sin lugar a dudas vemos que el 2024 seguirá esa curva ascendente como venimos viendo en los últimos años. Claro. Diego, ¿qué tan complicado, qué tan grande es el reto de poder alcanzar estos niveles de absorción sanos que nos comentabas al inicio? Decías que ahorita estamos en 25%, el ideal era 15%, si no me equivoco. ¿Qué, 22% y entre el 12 y el 13% eh, es un mercado sano. qué tanto estamos de llegar ahí, digamos? ¿O qué tendría que pasar Lleva para tiempo, llegar ahí? ¿no? Por Sí, supuesto que lleva claro, tiempo. Yo te digo, el panorama es totalmente distinto, el mercado está recuperándose, eso es una realidad. Evidentemente, sigue habiendo, déjame decir el dato exacto, pero la cantidad de metros cuadrados vacíos hoy en día es de 1,600,000. O sea, es prácticamente el tamaño de Santa Fe. Entonces, eso va a llevar tiempo. Si claro, mantenemos esas absorciones netas positivas de buen tamaño y con la poca o más moderada construcción de nuevos espacios,
lo iremos alcanzando. Sin embargo, por supuesto que va a llevar tiempo, ¿no? O sea, el volver a alcanzar un mercado apretado o por debajo del 10% de vacancia, pues va a llevar sus buenos años, pero sí es una ventana que se está cerrando, ¿no? Ese mindset de sobre oferta, oportunidades, no hay movimiento, por supuesto que ya terminó y vamos avanzando en el sentido correcto. Perfecto, estimado Diego, no me queda más que agradecerte. Por último, por favor, que nos cuentes cómo pueden ayudar a sus clientes, a las empresas, desde el área que tú encabezas del sector de oficinas para ocupantes, cómo los pueden ayudar, cómo se pueden acercar a ustedes. Pues mira, el resumen es lo que platicamos ahorita, la cantidad de tiempo que destinamos en la oficina, o sea, la cantidad de tiempo que tus empleados pasan en la oficina es muchísimo, es el mejor gancho para captar y atraer el talento que va a permitir a tu empresa ser productiva y creemos que son decisiones de muchos millones de dólares Claro, y que son para muy largo plazo en las empresas, ¿no? Entonces, pues creemos que son decisiones que se tienen que tomar de la forma más académica posible y la forma en tomar las decisiones académicas es con los expertos. Nuestra empresa afortunadamente es líder en el mercado, tenemos un poquito más del 50% del market share, nadie sabe, nadie tiene acceso a tanta información de mercado como la que tenemos nosotros y eso se traduce simplemente en un efecto positivo en el leverage y en las posibilidades de negociación, tanto nuestros clientes institucionales claro. como las empresas y ocupantes que toman decisiones, ¿no? Entonces, creemos que vale la pena hacerlo de la mano de un experto y de forma académica, y como un experto no hay nadie como CBRE, ¿no? ¿Cómo contactarnos? No sé si después de la charla puedas poner ahí Claro, los datos, pero en la página de internet, CBRE y Diego Fernández, diego.fernández@cbre.com. perfecto. Entonces, cualquier empresa que esté en busca de su nuevo espacio ideal, con ustedes es la mejor opción para poder localizarlo. Por supuesto, un error en esta toma de decisiones puede ser Claro. realmente cuantificable en el largo plazo, entonces vale la pena hacerlo bien. Y más ahora, ¿no? Como, con todo lo que comentamos, que es parte ya de ser competitivos, ¿no? O sea, va a ser un elemento fundamental. Ya lo decías, tanto en productividad como en atracción de talento. O sea, es un elemento que ya no habría que echar en saco roto. Tal cual, tal cual. Y el costo de la oficina es un costo importante. Típicamente en las empresas es un costo, en las partidas del estado de resultados, siempre el costo del bien raíz es un costo muy importante. Entonces, también un ahorro o una diferencia en esa partida Claro. resulta en muchos miles de dólares para cada empresa. Perfecto. Pues, estimado Diego, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos que no sea la única charla en este año, que sigamos teniendo estas pláticas para conocer qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, ver la visión conocer la visión que tienen desde Cebre del mercado de oficinas. Muchísimas gracias por el tiempo. Con mucho gusto, claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias, Diego, y a ustedes, amigos que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Manténganse al tanto de este contenido que estamos generando, justo para medirle el pulso al sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Bye.